Bueno, pues vamos a empezar. Buen día a todos. Ahí se escucha bien. Yo sí escucho, por favor. De acuerdo. Ok, pues nos quedamos entonces que empezamos el tema 5. El tema 5 ya hablamos de la aplicación propiamente de la minería de datos y originalmente el temario, como les decía, incluía ya el uso directo de los modelos y cómo se aplica en la realidad. Mucho de esto ya lo vimos en el tema 3, como les decía. Así es que, aunque dejo parte del contenido inicial, pero la realidad es que ya también le dimos un repaso a esto, lo he ido trasladando al tema 3, pero para que no se nos olvide, nada más les recuerdo, fueron reglas perdón, vimos modelación estadística en su momento, inferencia de reglas o reglas de asociación también, árboles de decisión con el uso de la entropía y el índice de Gini, algoritmos de cobertura para generar una equivalencia a árboles de decisión y también vimos em, en la parte de modelos lineales con regresiones y cómo se aplican. En la vida real, esto siendo muy teórico, en la vida real es totalmente aplicable a muchas de las cosas que inclusive hacemos uso en nuestro día con día, sobre todo en una perspectiva de predecir qué es lo que va a venir a continuación, que va desde los correctores ortográficos o la predicción del texto que va a venir después de que escribimos algo, hasta manejo de imágenes, manejo de eh, datos menos estructurados, donde necesitamos también validar, por ejemplo, un reconocimiento facial, un reconocimiento biométrico. Todo esto ya utilizándolo de forma más elaborada, más sofisticada, con algunos de los modelos que están disponibles hoy en día con Machine Learning e inclusive en una aplicación ya de Deep Learning. Bien, derivado de esto y trabajando con todo el grupo de profesores de la materia, el nuevo contenido que hemos estado impulsando para el nuevo programa, que todavía no sale, pero ya lo estamos impulsando desde hace un par de semestres, es incluir lo que ya empezamos a ver que es la litera, la alfabetización, digamos, o el data literacy, en cómo podemos manejar de forma más amplia el conocimiento que debemos tener en los datos. Y esto es algo que se está impulsando a nivel mundial en todas las corporaciones, buscando que las empresas, sus empleados, sus directivos, todos los participantes de las organizaciones conozcan bien sus negocios y sus datos sobre todo. ¿Con qué fin? Con la aplicación de este entendimiento en lo que es el storytelling de todo su negocio. Algo que también agregamos es los principios de minería espacial y minería en datos gráficos. Vamos a ver algo de básico de esto. Creo que la información disponible en la industria es bastante amplia, así es que por más básico que sea, es mucha información. Vamos a tratar de cubrirla en las próximas, quedan todavía esta semana y la semana siguiente. Entonces tenemos buen tiempo para revisar este contenido y finalmente buscaremos identificar el uso práctico de la minería en la industria. Y un último punto que ha venido también creciendo con el tiempo es la aplicación de la minería, la ciencia de datos, todo lo que se conoce como deep learning en la generación, la inteligencia artificial generativa y la explotación de este conocimiento en la industria en general. Bien, habíamos revisado estos puntos donde las expectativas de las empresas después de una encuesta amplia que realizó la agencia Forrester de consultoría
determinó que efectivamente tener conocimientos básicos en la información que maneja cada negocio es de suma importancia para las áreas, para los diferentes entornos operativos, departamentales, organizacionales dentro de cada una de las organizaciones. Y de ahí se derivan otras expectativas de habilidades que se necesitan conocer con un grado menos de importancia, pero no dejan de serlo, ¿no? ¿Qué les va a tocar a usted vivir en en esta vorágine de cambio de nuevos volúmenes de información, nuevas necesidades de entender el medio de negocio? Es un reto adicional, o sea, conocer bien el negocio, pero además dominar los datos casi casi llegando a las empresas sin que necesariamente conozcan la parte aplicativa, la parte de plataforma, la parte de infraestructura. Este va a ser el reto ahora. Y quien mejor domine los datos, ya las habilidades tecnológicas son el plus, ¿sí? En mi opinión, eso está cambiando. Anteriormente, contratar expertos en ciertos negocios era lo difícil y más bien antes o hasta el día de hoy, contratar expertos en ciertas plataformas, en ciertos lenguajes, en ciertas tecnologías, podría considerarse que era lo más complicado, pero hoy en día, dado que esta demanda alta de lo que es conocer los datos en los negocios, ha hecho que muchos de los ejecutivos y empleados de las empresas van conociendo mejor lo que hace una empresa en su ramo, en su sector, que lo que realmente requiere de tecnologías o de cuestiones más técnicas dentro de dentro de este ámbito tecnológico. Entonces, ahora encontrar content managers, eh, ¿cómo le llaman esos? Customer experience managers, gente que sepa cómo manejar su información para modelar mejores condiciones de interacción con clientes, con negocios, con el mercado, va a ser lo que, o ha estado siendo lo que lo que va moldeando el ámbito laboral, ¿sí? Ya conocer cuestiones tecnológicas, lenguajes, plataformas, es el extra. Entonces ahí contémplenlo porque probablemente esto siga siendo tendencia y se siga moviendo hacia ese sentido. Bien, tomando en cuenta esto, se ha buscado armar una cultura en data literacy o alfabetización en los datos que incluye ayudar en la mejor toma de decisiones por parte de los diferentes ejecutivos. Un segundo. Ok. Bueno, entonces les decía una mejor toma de decisiones por parte de las altos directivos. Desde luego, las empresas están recargando sus decisiones, las acciones que van tomando en el camino, orientado sobre todo a una recuperación en la inversión en estas tecnologías. El ROI, que es el Return on Investment, involucra que mientras mejor entendimiento haya del negocio y de los modelos que derivan de lo que están buscando es que el invertir en esas tecnologías les dé un retorno en su inversión de forma inmediata. No es un aprendizaje sencillo. Se ha hablado en la industria respecto a lo que es
la capacitación, sobre todo lo van a escuchar bastante en el ámbito de inteligencia artificial. Todo lo que es el AI y el Gen AI es lo que ha impulsado el entendimiento, el aprendizaje, el cambio cultural, pero de trasfondo incluye pues entender bien esto de machine learning, de deep learning y todo lo que corre o implica alrededor de todos estos conceptos. Que buscan también que dentro de su operación cotidiana encuentren un incremento de satisfacción dentro de lo que es el ámbito operativo del empleado el día con día para poder hacer un mejor trabajo. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, no tener acceso a información dificultaba mucho que los ejecutivos, los empleados de las empresas pudieran tomar decisiones de forma oportuna y no tenían elementos, digamos, gráficos y de datos para dar mejores recomendaciones a sus diversos directivos de hacia dónde moverse. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a integrar ámbitos de información, lo que les he venido explicando, que son los data warehouse, los data marts que van armando cada área, y en su conjunto integrar bases de información lo suficientemente grandes, con la suficiente historia operativa para estructurar plataformas de business intelligence y con esto, pues encontrar este aprendizaje, este conocimiento que les debe de aportar una empresa, un negocio. De ahí que también en los últimos años haya habido mucha rotación precisamente por la experiencia que les da el negocio a los empleados. Saber cómo opera un banco, saber qué necesita de información una aseguradora, una empresa de manufactura, es algo que se llevan bueno, se llevaban o se siguen llevando los empleados, pero con la implementación de estas herramientas, pues cada vez se depende menos de una experiencia de años, sino ahora más bien es cómo aplico la tecnología con todo lo que sé de datos de negocio. Y entonces a cualquier empleado dentro de la organización, pues les van a dar estas herramientas para hacerlo. Con esto también empujar bastante la retención de empleados, no por cuestiones de prestaciones o de salarios, sino mantener el interés en que los empleados crezcan dentro de las empresas. Y esto a mí me llamó la atención cuando lo estuve investigando porque, como hemos platicado, la generación actual, que, que entiendo es la generación Z todavía, la que se está integrando al ámbito laboral, pues ya trae diferentes expectativas a lo que era la generación millennial, ¿no? La millennial pues no le gusta quedarse fijo en un lado porque siente que no crece y no había interés en armar carrera. Aún no está muy claro cómo es la generación Z, por ahí ya hice una investigación de cuáles son las características principales y no sé si ya se los platiqué, pero uno de los aspectos que más les importa a los de la generación Z es el reconocimiento de lo que van haciendo, de lo que conocen. No que no quieran ganar bien, por supuesto todos queremos ganar bien, pero algo que se le suma a la generación Z es justamente el tener esos resultados de crecimiento a través del reconocimiento, no nada más la cuestión salarial y organizacional. Y también otro aspecto que identifiqué es que le importa mucho a la generación Z el ámbito de la sostenibilidad, de la inclusión, y en estos tres sentidos se mueven las expectativas de esta generación, que es la de ustedes, ¿cierto? No sé ahí si estoy diciendo algo muy lejano a la realidad, pero es lo que he encontrado en la información en diferentes medios. Y todo eso en su conjunto pues va orientado a mejorar la experiencia cliente y la satisfacción cliente. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en un entorno más a distancia, mayoritariamente en Internet, y que desde luego se espera estar midiendo cotidianamente, de ahí la necesidad de tanto encuesta, tanta pregunta a los clientes, a los usuarios de servicios, a los que adquieren productos, de entender cómo es su experiencia desde el mero conocimiento del producto hasta el uso en el último momento del mismo. ¿Qué ha pasado? Que
pues también han sobresaturado este mercado de clientes con preguntas cada 5 minutos, ¿no? O que entraron a la página web de alguna tienda y les lanzan la pregunta, luego, como si lo hubieran usado ya, ¿no? En ese sentido, no sé si ustedes han notado, digo, a lo mejor han ido creciendo con esto, pero conforme van entrando a más información, a más páginas, a más aplicaciones, ¿con qué frecuencia les llegan estas preguntas de cuál ha sido su experiencia, si fue fácil, si fue complejo, qué le mejorarían para una mejor experiencia? Y hay aplicaciones o negocios que de verdad se exceden en la cantidad de preguntas que hacen y la frecuencia con que las hacen. No sé ahí cuál sea su opinión al respecto. Les pregunto porque eventualmente van a entrar al ámbito laboral y seguro esto van a poder empezar a influir en este tipo de cosas. ¿Qué opinan de esto? Pues, Adelante, perdón, doctor. este, puede ser algo también, pues son invasivas porque, ay, perdón, justo leí la parte de también de Pajo. Este, a veces tanta saturación de preguntas, pues las contestas muy rápido, o sea, ya ni siquiera le tomas el tiempo debido de leerlas. Por ejemplo, bueno, me ha pasado muchas veces dado que, pues a veces no tenemos tanto tiempo. Ujú, Entonces, por ejemplo, pues las contestas, pues no correctamente, ¿no? Por ejemplo, mi hermano y yo luego hacíamos, las encuestas de Walmart, ¿no? De qué satisfacción, porque luego ya está, tratan de hacerlo, por ejemplo, las de Walmart luego también ya son buenas hasta cierto punto porque te ponen caritas, ¿no? O sea, ya no contestas ni con números ni con nada, ¿no? O sea, ujú. te ponen caritas y selecciona la carita que más querías. Pero hay otras que sí te ponen muchísimo, muchísimo texto, o sea, siento que es también como estratégico, ¿no? Hay ciertas como que ya se empiezan a actualizar, hay otras que están demasiado saturadas de información. O luego, por ejemplo, ya últimamente lo que pasa es que en los correos los saturan muchísimo Sí. de encuestas de satisfacción. Entonces, hay algunas que, por ejemplo, apenas, por ejemplo, a mi mamá lo que le hicieron fue regalarle, en un restaurante te regalan postres, ¿no? O sea, entonces tratan de hacerlo como de forma de interactiva. Por ejemplo, querían cambiar en este restaurante querían cambiar como su carta que siempre tenían, entonces Ujú, mandaron una encuesta de satisfacción a los clientes que normalmente llegan a ser frecuentes, de qué podían mejorar y todo, y te regalaban un postre que tú quisieras, ¿no? No, creo que sí era así como algo ya fijo, pero entonces es como encontrar también la forma de que, pues al final sea mejora y no entrar en lo que nosotros decimos, ¿no? O sea, que las nuevas generaciones, bueno, y me incluyo a mí, de que contestamos tan rápido las encuestas de satisfacción porque se nos hace a veces algo innecesario. Pero bueno, o sea, ya viéndolo desde el otro punto de vista, que es que eso influye en pues a la mejora de la aplicación o en la mejora de ciertas cosas, pues no le tomamos la importancia que debería de ser, ¿no? Entonces sí, tiene sus pros y sus contras en nuestra generación. sí, correcto. Yo coincido con esto. También con lo que comenta José César. Son invasivas, sí, no permiten navegar o hacer acción en las páginas y muchos se vuelven spam, ¿cierto? Es tanto el bombardeo de encuestas y preguntas de cómo vemos un servicio o un producto que terminamos por ignorarlo o contestando cualquier cosa que no tiene que ver. Porque a veces son encuestas tan detalladas, preguntas tan
digamos, un exceso de preguntas o de lectura que de por sí apenas nos da el día para hacer algunas acciones, tomar algunas acciones en nuestro trabajo cotidiano, en la escuela, en el día con día en la casa, que no queremos leer más, ¿no? Inclusive yo diría que hay una sobresaturación de preguntas. Por ejemplo, si ustedes han sacado su CURP, esa consulta de CURP por lo menos lleva, yo diría que por lo menos lleva unos 8 años, yo creo que sí, más de 5 años sí lleva. Y la pregunta ha sido la misma, una carita feliz, una carita seria y una carita triste, de acuerdo a la dificultad, y si acaso un espacio para preguntar por qué. Al día de hoy es la misma consulta y no veo que por resultado de esa encuesta, aun por más simple que sea, la encuesta haya cambiado, el resultado de la consulta haya cambiado o lo hayan hecho todavía más sencillo. Creo que es una consulta muy sencilla, sin mucho problema. Entonces, yo diría, pues, si ya llegaron al punto de mejor operación de la consulta, ¿qué más le podrían mejorar? Por consecuencia, a lo mejor, pues ya vale la pena quitar la encuesta. Esa es una breve opinión. Y a lo mejor sacarla ocasionalmente. Por ejemplo, en consultas de CURPS de años recientes, de personas que sean de menor edad, pues a lo mejor lanzarles la pregunta aleatoriamente y personas a lo mejor de mayor edad, digamos de mi edad o a lo mejor un poco menos, ¿no? Que tengan entre 45 o 55, 60 años, pues ya, salvo que no sean frecuentes sus preguntas, pues a lo mejor aleatoriamente consultarles. Pero si no, ahorita es todo mundo quien consulta el cuerpo, a todos invariablemente les pregunta. Y si estoy exagerando, pues alguien acláreme porque yo pienso que a todos les pregunta. Bien, entonces esta búsqueda por la mejor experiencia cliente y la satisfacción es válida, está bien, pero si procura el negocio no sobresaturar el mercado, pues va a ser mucho más útil. El ejemplo que ponía Joshua de, digamos que el recibir algún beneficio de consultar estas preguntas, en el pasado había sido muy bueno. Yo me acuerdo en los primeros años de Starbucks, cuando era novedad y estaba recién llegado al país. Ahorita creo que ya tiene 25 años o algo así, o 20 años. Pero cada encuesta de las tiendas, cómo nos había ido en la tienda, venía acompañado de un café. Ah, me contestaste la encuesta, te regalo un café en la siguiente vez que vayas, ¿no? Y sí, yo veía que muchas personas esperaban tener esa encuesta, pues porque mendigo café estaba bien caro. Ahorita el café está caro en todos lados, ¿no? Entonces, y ya no hay este premio por contestar las encuestas. Sin embargo, bueno, yo lo sigo contestando. La verdad es que hay lugares de repente que sí le fallan. Y aparte las encuestas ya no son todo el tiempo, ahora es así aleatoriamente. Y así vale la pena. Desde el punto de vista de marketing, antes habían estos grupos de control donde ofrecían productos, te decían, a ver, te regalo este producto, úsalo, y cuando pase un cierto tiempo vengo y te pregunto a ver qué opinas. Si nunca han caído en una de estas, digamos, estudios de mercado, les comento que el usar inclusive el producto era prácticamente era el premio. O sea, oye, te regalo estos sartenes, ¿no? Úsalos y dime qué opinas y te los quedas, ¿no? O te regalo te invitamos a comer a tal lugar y pues critiquen el menú, critiquen el lugar y todo, no sé, el descuento del alimento, 50%, cosas así, siempre y cuando hubiera una encuesta contestada de por medio. Hoy en día rara vez ocurre esto y lo que sí es que no solo le exigen, le repiden la consulta o la encuesta al cliente, sino se la exigen. O sea, no sé si les ha tocado correos donde, oiga, te habíamos pedido esta encuesta y no lo has contestado. Por favor, te lo encargamos. Casi, casi, hazlo o hazlo, ¿no? Bueno, hay que estar en este planeta para ver todo este tipo de cosas. Ahora con la entrada en la industria del Big Data, que no es algo reciente, ya tiene también varios años, mezclado con la parte de alfabetización en los datos,
pues crea un nuevo entorno donde el reto para Big Data es que existan esas habilidades técnicas básicas que incluyen conocer la información. Y la realidad es que conocer la información no es un tema sencillo. Requieren, como dice nuestro slide, el conocimiento crítico, el pensamiento crítico y analítico sobre qué información estamos utilizando. Muchas veces vemos el informe, vemos el dato, vemos la columna de información, por más que vemos el título de la columna y por más que analizamos el contenido, no sabemos quién lo creó, para qué fue, cuándo se usa y si se debería de usar, digo, si se deberían de dejar de usar o no, pues todavía requiere un conocimiento o una experiencia de mayor tiempo. Estoy seguro que eso ya lo pueden palpar en la información que les deje del proyecto. Estoy seguro que ven columnas que dicen, ¿esto qué es, no? Y hoy en día, los que ya casi acaban el proyecto no me han preguntado de esas columnas. Viene un catálogo, por ahí se los incluí, quizás con eso es suficiente. Pero imagínense esto multiplicado por millones, lo que implica tener toda una base en términos de Big Data. Bueno, el análisis y la interpretación crítica, pues es algo también que obliga a desarrollar habilidades como el cuestionar los insights que generan los algoritmos. Es decir, si yo quiero entender políticas dentro o condiciones o normativas en los datos, pues es importante saber analizar estos insights que nos dan la información de forma aislada. De ahí que en la parte del proyecto les sugería, les recomendaba generar estos estadísticos por columna prácticamente para que de ahí entendieran qué se obtiene de ahí y qué comportamiento tiene. Y el tercero, que incluye desde el punto de vista comunicación, pero también la alfabetización a través de una narrativa más clara, implica involucrar los datos que son sumamente indispensables en un negocio, el poderlos narrar de acuerdo a cómo se está comportando el negocio para con esto influir y conocer sobre todo el comportamiento real en el negocio. Esta alfabetización o literacy desde el punto de vista narrativo, que es el storytelling, que es lo que seguiría, junto con una alfabetización de un entorno visual, un diseño visual, combinados, van a ayudar a mejorar todo lo que se conoce hoy en día como la experiencia en inteligencia artificial, o más bien la forma de explicar la inteligencia artificial y sus resultados. Siendo realistas, si ustedes ya están entrando en el entorno laboral, van a poder ver o darse cuenta en los primeros meses o a lo mejor todavía en algunos años que el conocimiento que implica tener por parte de todos los empleados de una empresa para poder usar de forma adecuada la inteligencia artificial, pues no es nada más la parte tecnológica, sino también es conocer bien los datos. Entonces, esto obliga a las empresas a empezar a desarrollar mejores herramientas de aprendizaje basándose en los datos que operan. Habrá datos que son, digamos, confidenciales. No se trata de ver totalmente el contenido de los datos, porque hablamos de millones de datos, sino entender el concepto de cada uno de los datos que maneja un negocio. Y de aquí pues viene esta tabla con aspectos críticos, claves o importantes, y de acuerdo a la relevancia que tienen en esta era de Machine Learning o de Deep Learning. El componente de la alfabetización, que implica una técnica más amplia, se utiliza para saber cómo limpiar, analizar, seleccionar los datos correctos y poder interpretar esta información de forma más compleja. La relevancia que da para lo que es el Machine Learning o el Deep Learning, pues es que es un fundamento para poder interactuar con modelos creados, generados de forma automatizada, que prácticamente es lo que hace una solución de inteligencia artificial en términos generales o una inteligencia artificial generativa.
Luego viene una alfabetización o un literacy crítico, pero también soportado por una perspectiva ética. En el primer tema mencioné el aspecto ético de la aplicación de la minería de datos. Bueno, esta habilidad clave implica cuestionar el insight que puede proveer un algoritmo para poder entender la política y el poder que dan los datos. Cuando digo aquí política, no es política de los gobiernos, me refiero a la política o la administración de regulaciones que arroja el uso de los datos. Si ustedes meten en una herramienta de análisis datos demográficos, ¿qué va a recomendar los modelos que arrojan el uso de esta información? ¿Qué creen que pueda arrojarles como modelado? A ver, si yo les pregunto, ¿cuál es aquí mensaje de César? En la casa de Toño, así es cuando, sí, cuando va a comer, le dan a uno la encuesta, pero hasta que pide la cuenta, ¿cierto? O sea, dan una encuesta y dan una, ¿no? No le dan una a cada uno de los que asisten al restaurante. Y definitivamente, pues es opcional, tampoco lo tienes que estar contestando. Pero volviendo a este tema de la aplicación de la ética en el uso de datos. Recuerdo que sí les platiqué que en su momento en Estados Unidos parte de lo que arrojaba un modelo de predicción de crédito y digamos que esto derivado de lo que son, digamos, la segregación que se da en estos países o que se daba, bueno, yo digo que todavía se da en países como Estados Unidos, en México pasa es que se le niegan ciertos productos y servicios a cierto sector poblacional. Por ejemplo, ¿qué tipo de servicios podrían estar limitando en una sociedad como la mexicana? ¿Qué es lo que pasa luego o qué cosas vemos cuando se ofrecen productos y servicios? ¿Quién quiere darme una opinión? Es importante porque esto, o sea, lo vemos, pero lo callamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos apreciar en el día con día? ¿Nadie? Me perdí un poquito que los productos, ¿qué? O sea, los productos cómo afectan. En la oferta de productos y servicios, a ver, denme un segundito, un segundito. Perdón, pasa todos los días un helicóptero y no estaba escuchando nada. Bien, sí, les decía, la oferta de productos y servicios por parte de las empresas, cualquiera, tiene de repente cierto sesgo a limitar la oferta a cierto sector o algunos sectores o segmentos en la población. ¿Ustedes han vivido algo así? ¿Lo han identificado? Les decía el ejemplo, en Estados Unidos se le negaba el crédito a los afroamericanos, pero pues todo venía desde una política de racismo que sigue estando presente, menos, pero sigue estando presente y es algo que se sigue peleando, pero ¿pasa o no nos pasa en México? Sí, no, siempre ha pasado y pues no solo como con productos, también por ejemplo con
salarios, becas, con todo ese tipo de cosas hay como justo el sesgo puede ser ya sea a veces un poco clasista o a veces un poco machista, ya dependiendo de qué sea. Así es. ¿Qué me dicen de la parte de preferencias sexuales o de algún tipo de discapacidad física? Adelante, Joshua. Sí, obviamente, pues sí, en la parte de, por ejemplo, yo vivía con mis abuelitos y hasta los como 6 años más o menos, pero sí son zonas completamente marginadas. Por ejemplo, antes teníamos que bajar, nosotros bajar, por ejemplo, si queríamos como tal ver, por ejemplo, ir al cine o ir a algún buen restaurante, tenías que ir a lo que es la avenida principal, ¿no? Que es realmente lo que tenía varias cosas para hacer, pero por ejemplo, allá arriba, pues veámoslo tanto el hecho de los servicios que son pues ya no lo veamos como necesarios, pero sí son productivos en el aspecto de que ya la mayoría de la gente lo hace, ¿no? Que es, por ejemplo, la parte del cine o la parte de ir a comer a ciertos lugares, es lo esencial, ¿no? O sea, en el sector privado. Porque, por ejemplo, pues si nos vamos por el sector público, pues sería todavía peor porque los servicios como el agua, la luz o ciertos o pues son escasos, ¿no? Pero en Ujú. la parte del sector, en la parte del sector privado, pues sí es muy difícil, ¿no? Porque pues la mayoría de las personas se cierran a lo que es su propio círculo de lo que hay ahí. Y siendo objetivo, por ejemplo, hay una parte de la economía que se dedica como tal a ver esta parte de estos sectores que son marginados. Ujú. Y era lo que veía la vez pasada. O sea, no es lo mismo un Cinépolis, por ejemplo, apenas pusieron un Cinépolis ahí en la parte de por donde viven mis abuelitos. Y, por ejemplo, no es lo mismo ir al Cinépolis ahí que ir al Cinépolis en una plaza completamente saturada de actividades por hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí con mis abuelitos, pues cuesta 45 pesos el cine y acá en las plazas está entre 135 pesos o 150 pesos. Pues obviamente, o sea, tienen que ver la forma ciertas empresas de que todo también sea un poco más accesible, ¿no? Para el público como tal el sector que se están dirigiendo. Correcto, fíjate, esa perspectiva suena atractiva donde una misma empresa ofrece el mismo servicio, no, digamos, a lo mejor no la misma calidad también, ¿no? Pero al menos la cobertura del servicio principal que es el ofrecer el cine, una sala, un espacio, y que en una región por lo que puede ser el salario promedio, el ingreso promedio, sea diferente a lo que ofrece en otro, ¿no? Entonces se adapta. Malo sería de que ni siquiera llevaran el cine, o si lo llevan y lo sigan manteniendo al mismo precio. ¿Cuál sería el problema que tendría ese cine en esa zona? Si lo quieren mantener a 150 pesos, pues que nadie iría, ¿verdad? Entonces realmente es una inversión que no va a tener retorno. Pero fíjense, en ese sentido, hablamos prácticamente el dato código postal, si estuviera en un análisis para la oferta de productos y servicios, ¿tendría influencia en estas decisiones? ¿Podría segmentar, pero tomar malas decisiones éticamente? Sí, yo Sí. creo que hace muchos años hizo famoso el Sonora Grill porque justo según mandaban como a gente de tez morena, como Ujú. que los escondían y ponían pues en las mesas de afuera gente de tez blanca, pero pues justo eso no significa que el de tez blanca tenga más para pagar que el que mandaron a esconder junto al baño. Sí, correcto. Justo esas son los sesgos que están buscando cuidar, pues desde hace, no años, yo creo ya décadas, ¿no?
Me tocó a mí ver cómo cambiaban el uso de, digamos, la zona residencial para tomar decisiones de a quién y cuánto dar crédito. Y eso todavía pasaba a finales del siglo pasado, por ahí de los 80s. En los 90 ya empezaba a ser prohibido. Hoy en día, inclusive, ya dejando de lado el tema de la región donde las personas viven, ¿no? Ahora está el tema de preferencias sexuales o el tema de eh, cuestiones físicas, ¿no? De si tienen algún problema motriz, algún tema que no puedan caminar o gente que no puede escuchar, cosas que los limitan en darles ciertos productos y servicios, pero que lamentablemente muchas empresas lo toman de pretexto para no dar el mismo beneficio que cualquier otra persona. Y no sé si aquí les platiqué, pero la experiencia que viví cuando fui a una tienda de Apple, donde un chico sordo, sí, era sordo y ciego, no sordo, no ciego, perdón, ciego, porque si escuchaba, no veía, pero tenía un aparatito que le pasaba mediante, este, ay, se me fue otra vez el nombre, código Braille en un dispositivo portátil y él solo tenía su dedo puesto sobre el dispositivo. Se escuchaba como si fuera un audio de alta velocidad, pero estoy seguro que lo que le estaba era pasándole la información en el dedo. Y entonces él sabía con esto lo que estaba consultando. ¿Y cómo lo consultaba? Mediante voz le pedía la información y este se la devolvía. Entonces quiere decir que muchos empleos como ese pueden ser ofrecidos a personas con cierta discapacidad porque hay soluciones alternas, ¿no? Bueno, este tema de ética, que es el segundo de la tabla, pues va a estar cada vez más fuerte y lo que van a buscar es evitar estos sesgos que pueden, pues obviamente un algoritmo no va a estar pensando en que pueda o no generar un sesgo, pero va a encontrar cosas y obviamente las va a seguir impulsando que se sesguen, ¿no? Por un tema de salario, por un tema, déjenme ponerlo de cuestiones médicas, de necesidades para poder acceder a ciertos servicios que se requieran ciertas condiciones físicas de los que no lo pueden tener. Y esto buscando también asegurar que haya una justicia y una transparencia, sobre todo en el modelado de pues, herramientas que permitan ofrecer de forma adecuada lo que toda empresa ofrece, vende o adquiere inclusive. Luego viene la alfabetización narrativa. Esta es la que decía hace rato. O sea, todo el storytelling es una forma de cómo practicar el pensamiento narrativo a partir de datos. No es fácil, de por sí ya es complicado explicar las cosas y ya esto es algo que he venido impulsando con ustedes. Nuestro perfil como ingenieros ya de por sí nos ha, digamos que, marcado como un tipo de perfil un poco retraído, un poco cohibido, tímido, hasta un poco callados, ¿no? La narrativa en términos de los datos los va a empujar, los va a obligar a que sean más abiertos para explicar las cosas no tan técnicas. Digo, entre ingenieros pues va a ser sencillo, pero cuando hablamos del uso de cualquier herramienta generada a partir de datos, de información, pues cómo van a generar esta empatía con la audiencia, pues hay que ser más narrativos. Entonces, hay un concepto que ahora se llama cómo explicar la IA, la XI, Explain AI, ¿no? Para ámbitos ejecutivos o directivos donde no son tan versados en temas de minería o temas de ciencia de datos, pero sí de datos propiamente del negocio. Entonces, ¿cómo combinan estos conocimientos de los datos, el insight complejo que les va a arrojar la información, más los modelos, más la forma de explicarlo? Pues se va a volver todo un reto para ustedes, ¿sí? Lo vamos a poner en práctica en el proyecto. ¿Cómo? Pues dependerá mucho cómo me lo expliquen y ya yo les puedo ayudar a retroalimentar qué cosas pueden trabajar, qué cosas pueden resolver. O sea, esto no se adquiere de la noche a la mañana. Y el último, también un tema de alfabetización
desde la perspectiva de diseño visual, donde precisamente la cuestión visual es algo que ayuda mucho para transmitir conocimiento respecto al modelado, a lo que arroja una herramienta obtenida con eh, altos volúmenes de información, con herramientas de minado. Y esto en la perspectiva de Machine Learning o de Deep Learning va a integrar todo lo que es la comunicación y un excelente resultado a todas las diferentes audiencias que hay. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Este último tema pues es más práctico, es más pues de características más generales, pero sí es importante porque de aquí se detonan muchas habilidades que hay que trabajar en los próximos años si es que se dedican a algo de esto. Y es más, aunque no se dediquen a esto, eh, casi todo lo que hacen las empresas y los empleados dentro de las organizaciones es trabajar con información todo el tiempo. Entonces, esto les va a servir independientemente de lo que hagan. Estas habilidades en el tema de literacy o este, alfabetización en los datos de un negocio implica características o habilidades que no son técnicas, que se les llaman las soft skills y las habilidades técnicas. Por un lado, el pensamiento crítico no es algo sencillo de adquirir, lo adquieren con el tiempo, pero mientras más rápido lo van trabajando, mejor. Es decir, una habilidad crítica de conocer el entorno y por qué considera una empresa que es lo mejor, por qué no pensarlo diferente, les va a dar esta habilidad crítica. Pero para esto, pues hay, digamos, skills técnicos como una mente analítica, que justo es lo que ustedes van desarrollando a lo largo de la carrera. Otra no técnica es la investigación. Muchas veces entramos a un trabajo, nos quedamos ahí hasta que nos van explicando qué se tiene que hacer. En mis tiempos, digamos que no había internet, pues uno aprendía y agarraba las cosas en el vuelo y si acaso había ya manuales, había documentación, porque eso es lo que movía las empresas. Hoy en día, pues todo está disponible en internet. Hoy pueden investigarlo, hoy pueden agarrar un chat GPT e investigar con más detalle lo que necesita una empresa para que con lo que investigan y combinado con la información que maneja una empresa, se les facilita mucho a ustedes o se les va a facilitar mucho ejecutar sus actividades. La comunicación, justo hablando de lo que es la alfabetización en la información y el storytelling, la combinación de esto es mandatorio tener buenas habilidades de comunicación. Si no podemos comunicar qué vemos en los datos, qué modelo encontramos, hacia dónde debe moverse una empresa, cómo vamos a poder transmitir a los directivos qué decisiones apoyar y cuáles cuidar, ¿no? Y desde luego, bueno, el dominio de conocimiento, no nada más de la organización, sino en general de lo que hace la industria en donde estén situados. Eh, en los últimos años, inclusive, yo tomé varios cursos como parte fundamental de la preparación de los empleados de la empresa donde estaba, que era la de Capgemini. Y hay cursos que se llaman derivados del concepto de Industry 4.0. No sé si han escuchado al respecto, pero Sí, el Industry 4.0 trae alrededor de todo esto cursos, capacitación de diferentes ámbitos, del bancario, de aseguradoras, de manufactura, de farmacéutica, de todo. Entonces, obliga a que todos los empleados de las empresas busquen cada uno de los nichos y se sigan preparando en lo básico y lo que demanda cada industria, para que después ya entren en temas ya más profundos. Bueno, junto con estas habilidades no técnicas o soft skills están las técnicas. Mencionaba ya el de análisis, una mente analítica, herramientas de visualización, todo lo que es business intelligence, la parte visual prácticamente es sí o sí. Ya no es suficiente poner números, ya no es suficiente poner tablas, tabuladores, sino llevarlo al siguiente nivel, que es visualizarlo
de diferentes formas. Em, Aspectos de administración como lo es la gestión de proyectos, lo que es el seguimiento de todos los procesos que deben o conllevan un negocio, una empresa. Obviamente aplicar matemáticas, lo cual incluye pues desde un álgebra vil y vulgar, pasando por una cuestión de geometría analítica, también por estadística y en muchos negocios, inclusive al grado de matemáticas más avanzadas como lo son integrales, derivadas, dependiendo qué es lo que estén haciendo. Y un último punto, no menos importante también, la programación, que ya se vuelve como una herramienta más. Ya no solo es, pues conocer la programación es el último fin, no, ahora es el medio. Saber Python, saber R, saber alguno de los lenguajes más comunes para poderlo involucrar con estas herramientas. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, y aquí me gustaría abrir un poquito el foro. ¿Cuáles son sus perspectivas de cómo va a ser su vida laboral en los próximos, pues a lo mejor años, ¿no? ¿Cómo creen que se vaya a mover este entorno laboral? Pues a partir de lo que han visto en otras materias y en esta, ¿no? ¿Qué es lo que esperan que pase o cómo creen que se vaya a desenvolver su actividad laboral? Por ejemplo, ¿quién está a favor de que todos los trabajos deben de ser a distancia, con un home office 100%? Miguel está a favor. No sé cien Eh, por ciento, pero yo siento que mucha gente sí le ayuda mucho el home office, sobre todo por el traslado. ok. El tema del traslado, pues es crítico. eh, Definitivamente para volverse más productivos. ¿Qué me dicen de estos negocios donde luego las personas ni se conocen entre sí? ¿Eso complica el poder dar un buen proyecto a algún cliente o dentro de una empresa? Bien, por No, ejemplo, igual apenas, bueno, AT&T como que corrió mucha gente, entre ellas pues un amigo que tenía, y pues sí nos contó que en su vida había visto como a sus compañeros, y pues nunca no los corrieron por un tema de que fueran malos, sino por temas políticos, pero nunca se conocieron y aún así daban el servicio pues tal cual se necesitaba. ok, por otro lado, Andrés considera que la interacción humana es necesaria en un trabajo. Sí, yo coincido con eso también. Fíjense que de las casi 100 personas que todavía yo gestionaba en el último trabajo, eh, si alguna vez abrieron su cámara para conocerlos al menos en el rostro, si fueron 5, 10, fueron muchos. El resto del tiempo, o el resto de las personas más bien, cualquier llamada, cualquier interacción, cualquier reunión, pues no abrían su cámara. Es de entender que pues las plataformas tecnológicas actuales todavía limitan mucho porque apenas prende uno la cámara, se empieza a atorar el internet, se empieza a cortar la voz, entonces pues complica, ¿no? Pero luego a veces en interacciones que le llamamos one on one, o sea, uno a uno, ni ahí quieren luego aprender la cámara. Entonces, pues yo considero que eso complica un poco una correcta interacción a nivel laboral. En cuanto a herramientas, por ejemplo, sí, está bien el traslado que a veces puede ser improductivo porque hay quien les lleva 2 horas, hora y media, pero ¿qué herramientas tienes para poder dar una mejor solución laboral? O sea, imagínense estas personas que tienen que hacer análisis de información y necesitan aplicaciones que estén procesando en un mainframe. Si esa herramienta no tiene un cliente con el cual estén interactuando, pues van a tener limitaciones, ¿cierto?
o cuando estén presentándole a algún directivo, algún ejecutivo sus resultados, pues también necesitan tener una buena interacción a nivel internet para no atorarse. Esto solamente es el tema del home office. ¿Qué otras cosas ven a futuro o qué otras cosas deberían mejorar para que esto no sea de impacto en el caso de mantenerse, digamos, más estricto este tema de trabajar a distancia? ¿Qué me dicen los trabajos de tiendas físicas donde pues necesitan personas que estén vendiendo? Ok, César dice actualización constante. ¿Actualización de qué, César? Bueno, en lo que piensa su respuesta, ¿qué me dicen de esos trabajos donde implica una tienda física o a lo mejor un lugar de manufactura? ¿Qué alternativas ven para eso? Pues apenas lo que hubo, ¿no? La ley Silla. Ese también está bueno. La ley silla, buen punto. Los que están en tiendas como, digamos, un Walmart, un Soriana, que están en su caja, parados, porque pues el espacio tampoco es bueno. Ahora la ley les obliga a ponerles una silla para que no se la pasen 8 horas parados, ¿no? Dice César, por ejemplo, en el aprendizaje de herramientas o la evolución del software, sí. Por ejemplo, fíjense que durante estos 5 años que estuve trabajando en Capgemini, tuve chicos que trabajaban a distancia, Sonora, Cancún, Mérida, varias partes del país, inclusive con horarios diferentes. Bueno, hubo una persona que dijo, es que estoy con mis papás en Los Ángeles. Ok, pero vas a regresar a México. Sí, 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 estoy de vacaciones. O sea, sus vacaciones duraron casi 2 años. Y lamentablemente le tuvieron que dar las gracias o pedirle que renunciara porque pues mintió, siendo que no podía estar tanto tiempo fuera del país por cuestión regulatoria con un equipo de cómputo de la empresa, pero no por política de la empresa, sino por una cuestión regulatoria que impide trabajar para un banco por más de un mes con equipo de cómputo fuera del país, ¿no? Entonces, hacerle llegar el equipo y luego recuperarlo fue todo un show. Pero no solo ella, cualquier persona a nivel nacional, este, nos robaron equipo. Hubo chicos que por darles las gracias porque incurrieron en un error, hubo quien no devolvió el equipo. O sea, tanta cosa que dicen, bueno, es una de las limitaciones de trabajar a distancia de cómo hacerles llegar las herramientas correctas, ¿no? No me refiero nada más al software, sino al hardware, también el equipo de cómputo. La actividad que realizaba que tenía que ver con pruebas implicaba usar dispositivos móviles. Era lo mismo, hacerles llegar celulares, tabletas, cierto tipo de laptops a diferentes personas a nivel nacional, pues no era algo fácil. Adelante, Joshua. Y bueno, realmente también es algo increíble. Esta generación vivió lo que es la pandemia, ¿no? Tanto todas las generaciones Ujú, vivimos lo que es la pandemia, entonces nos tuvimos que adaptar. Es algo, un cambio drástico lo que tuvimos que hacer del hecho de que todo se hacía, por ejemplo, de manera a lo mejor presencial. Y eso aceleró mucho el proceso de, pues, de lo que veníamos dando, ¿no? De lo que veníamos haciendo, de que, por ejemplo, a lo mejor los envíos tenías que ir y hacer el trámite hasta allá y hacer completamente todo de manera presencial y luego, o sea, se aceleró bastante el proceso tecnológico dado la parte de la pandemia. Y eso que tenemos un retraso, nosotros como mexicanos tenemos un retraso de algunos añitos por ahí, ¿no? No sé bien ujú. cuántos años, pero es increíble también cómo pues nos tuvimos que adaptar, ¿no? Y ahora ciertas cosas que parecían a lo mejor sacadas de películas o de gente que a lo mejor en algún momento lo imaginó nada más
pues se hacen realidad, ¿no? Entonces, pues hoy en día, por ejemplo, hasta el simple hecho de tomar la clase en línea, pues es benefactorio porque, por ejemplo, antes, ¿qué pasaba, no? Cuando había un paro completamente bastante largo, pues ya no se tomaba clase. O la otra, bueno, en algún momento me llegó a pasar a mí o les llegó a pasar a la mayoría de las generaciones pasadas, pero te mandaban extramuros. Y eso pues era una solución que a lo mejor no era del todo completa, ¿no? Porque a lo mejor cuando te mandaban extramuros invadías lo que era Otros otra espacios. institución, otro espacio, y no era completamente tuyo, ¿no? Porque, por ejemplo, no te mandaban toda la semana, te mandaban ciertos días nada más. Ujú. Entonces, pues nos tuvimos que adaptar, te tienes que adaptar a las nuevas cosas y pues hay herramientas que, dado que nos tenemos que adaptar, pues se van mejorando todavía, ¿no? Se van mejorando y se van haciendo todavía mejores. Sí, o sea, eso es parte de lo que ha obligado a las empresas a mejorar sus medios para poder continuar eh, en su segmento de mercado, ¿no? Yo, yo recuerdo cuando, digo, hablo de muchos años atrás, antes de la pandemia, Banamex, cuando yo era empleado de Banamex, no estaba a favor del trabajo a distancia. Podía hacerlo. Cualquier empresa de esos tamaños podía hacerlo cuando quisiera. Entonces empezaron el programa del home office, tenía su nombre también, donde sobre todo empezaron con equipos de tecnología, de 800 empleados de sistemas o de tecnología, no sé, 200 personas, ¿no? Les dieron esa prestación o ese beneficio de trabajar desde casa. Pero lamentablemente los primeros años pues fueron de monitoreo, de estar viendo cómo era el comportamiento social. Y sí se percataron que mucha gente estaba también abusando, ¿no? O sea, estoy en casa, estoy conectado, pero en realidad estaban de vacaciones, estaban en alguna playa, estaban o habían salido a la tienda, a hacer el súper, o andaban haciendo actividad deportiva con sus hijos, mil cosas que salían. Y eso propició la desconfianza de los empleados y muchos pues los terminaron corriendo por lo mismo, porque digamos, no se apegaban a las políticas correctas. Otros jefes, managers, también se iban al otro extremo, ya. Te quiero ver en línea, no te quiero ver desconectado. Y cada vez que te hablo o te pregunte algo, te vas a abrir tu cámara. O sea, el exceso en el otro lado, ¿no? O sea, las reuniones apenas terminabas una y te tenías que subir a otro Zoom o a otra sala porque tenías otra reunión. Entonces, el sobreabuso del tiempo de disponibilidad. Cuando antes en oficinas, pues tan solo en lo que te trasladabas de una sala a otra, pues tenías que tomarte por ahí 5 minutos, si es que estabas en el mismo piso, pero si hablabas de dos edificios diferentes, cuando yo trabajaba en Barranca del Muerto, me tenía que ir a oficinas de Miscuac, por lo menos la caminada eran 15 minutos. No era lejos, pero no valía la pena buscar irse en coche porque se aventaba uno 20 minutos, ¿no? Entre que el traslado de 5 y 15 para estacionarse, pues, estaba peor. Pero eso se perdió de vista. Está bien, o sea, siendo realistas, la gente era productiva estando en sitio, en oficinas, pónganle 90% del tiempo. Ahora que estás a distancia, pues, ¿qué pasa si sigues siendo 90% productivo, pero para ti el beneficio ya no te tienes que trasladar? El estado de ánimo del empleado debería ser mejor. Y en una de esas, pues, podrías pensar inclusive en una productividad 100% del tiempo, ¿no? Porque a lo mejor el empleado dice, bueno, ya no me tengo que mover, me puedo levantar media hora antes, me preparo, pero a la hora que acaba el trabajo, cierro. No, no faltaba el abusivo de que, oye, pues necesitamos revisar esto, pero estás en tu casa, ¿no? Nos seguimos aquí en llamada. Pues también era un abuso, o es un abuso hoy en día. Estas cosas siguen pasando y seguramente van a seguir pasando, y es parte de lo que hay que enfrentar en un ámbito home office, que ahorita está siendo
aspecto medular para tener un buen desempeño, pero hay más cosas al respecto. ¿Qué otras cosas impactan el poder aprovechar las tecnologías como el machine learning, el deep learning? ¿Qué otras cosas cambian, por ejemplo, en el ámbito laboral? Que no sea el home office. ¿Qué más le ven? Dice Arturo, como el cuau. Ay, ahí aclárame cuál cuau. No veo que Cuauhtémoc Blanco estaba votando por, no sé si era una ley que era, pero pues andaba jugando padre en lugar de estar en la junta. Se te escuchó cortado, no sé si fui yo, pero Ah, podría. que apenas Cuauhtémoc Blanco, tenía que votar por algo no sé dónde era, de política, pero pues Ah, estaban todos votando en la junta y él estaba jugando padre. háganme el favor. Sí, exacto. O sea, exacto, ese es el abuso. Y eso ni siquiera tiene que ver con el home office. O sea, todavía los legisladores tienen que ir presencial porque pues ahí se discuten las cosas presencialmente. El día que todo eso se haga de forma remota, pues imagínense si presencialmente no van, ahora imagínense de forma remota, ¿no? Todo el mundo queriendo votar en la Cámara de Diputados desde, pues vayan ustedes a ver de dónde, ¿no? Desde Dubái, desde Cancún, desde el Florida, sí, Joshua. Usted mencionaba que otro cambio, pues dado el manejo de los datos ha surgido. Pues Ajá. la interacción humana ya es de repente muy poca, porque por ejemplo, hasta el hecho del manejo de los bots, ¿no? Por ejemplo, en cualquier servicio privado, ya casi no interactúas, por ejemplo, como lo era antes con un operador, ¿no? O sea, por ejemplo, Ujú. ya ahorita primero te pasan a un bot y es a veces desesperante, porque como apenas se está dando. Pues realmente el bot, de hecho, llega un punto en el que, por ejemplo, te dan muchas opciones, ¿no? Y vas avanzando y de repente llegas a la opción que tú querías y dices, ah, bueno, ya. Y te dice, es que yo no puedo ya tener o sea, yo no puedo tomar acciones dado esta acción, ¿no? Para eso es necesario marcarle un operador. Y dices, bueno, o sea, ya marcas al operador y otra vez otro bot que te empieza a dar, porque ya, por ejemplo, Sí. ya las llamadas te las atiende un bot, ya no Ujú. te las atiende a un operador. Y, por ejemplo, lo primero que hacen es detectar tu voz y tienes que ser muy claro con las palabras, porque si no se va por otro lado. Te dice, ¿qué quieres hacer, no? Y ya te detecta, por ejemplo, quiero hacer consulta, tienes que hacer consulta de datos. Ujú. Pero alguien que, por ejemplo, nosotros porque ya lo entendemos, ¿no? Alguien que se empieza a meter un poco más hacia la parte del estudio y esto sí, pero por ejemplo, se lo das a una persona que con trabajos agarra un celular, que con trabajos agarra, pues, que lo único que antes tenía era el teléfono para marcar, ¿no? Y el teléfono ya se lo estás poniendo cada vez más complicado, sin explicárselo, sin la capacitación adecuada, ¿no? Como por ejemplo, pues se lo das a tus abuelitos, ¿no? Que a lo mejor o que ahora me sorprende porque los abuelitos, yo creo que todos tenemos a alguien que son bastante adictos luego ya a la tecnología, ¿no? Ah, Pero es importante eso porque pues ya la interacción humana ya no la tenemos, ¿no? Entonces, ya todo es pago de servicios a través de internet, pago de servicios, o sea, ya es más, tecnológico esto. sí, correcto. La interacción humana se ha visto muy limitada con tantas herramientas que están surgiendo. Este, oigan, ¿les molesta si hacemos un mini break de 5 minutos? Hagamos un break, 5 minutos, son 8:14, 8:20 regresamos. Denme ese tiempo, por favor.
Ok, entonces nos quedamos en esto de data storytelling, que es una de las últimas tendencias. Yo creo que esto tendrá apenas unos 4 o 5 años, sobre todo más impulsado por cómo explicar todo lo que nos arrojan los modelos predictivos o descriptivos que dan las herramientas de data mining, de machine learning. Y en sí esto implica el cómo narrar la información. En la actualidad, pues se necesita una práctica que permita, mediante datos, poder explicar toda la historia que está alrededor de una operativa de negocio. Ya no digamos una historia o un punto de vista de como platicadito, sino realmente todo lo que conlleva la operación más relevante que llevan las diferentes áreas de las organizaciones en su día con día. Esta herramienta del data storytelling pues facilita mucho y es una herramienta bastante poderosa para poder transmitir conceptos o aspectos complejos que llevan en la operación del negocio a todos los foros directivos, al foro operativo, a la parte de recursos humanos, a la parte inclusive en el ámbito regulatorio, a los que regulan el mercado en el cual esté operando una empresa, para que puedan compartir cómo opera la empresa al respecto. Entonces, pues esto ha llevado a una definición estratégica de esta operativa del storytelling en relación al factor humano. Hoy se tienen entornos operativos o de organizaciones que están bastante matizados y complejos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto desde la parte de la educación como esta, la educación superior, donde los insights en los datos no son cosas sencillas. La verdad es que está siendo muy complejo el poder transmitir cuestiones de información, no nada más de la parte teórica, sino el cómo lo usamos en la vida real, ¿no? Porque una cosa es lo que aquí vemos como ejemplos con tablitas de 14 registros, como lo fue el del clima en el, en el día con día de de la clase, de la materia, a cómo lo van a vivir realmente en la vida real. Porque si bien les va, van a interactuar con miles de registros, cientos de miles de registros, o en un caso extremo, pues con millones, ¿no? Y me van a decir, me van a buscar en ese momento, cuando decir, oye, ¿por qué esto que estoy pasando ahorita no me lo dijiste bien, ¿no? Bueno, porque no hay información suficiente o que baste para pasar todas las experiencias. Inclusive brincar de 14 registros a ¿cuánto les di? 4,000 y cacho que están en el archivo de proyecto. Pues parecía un cambio agresivo, pero en realidad 4,200 registros no es nada comparado con lo que muchos de ustedes van a vivir en sus primeros años laborales. Entonces, eh, hay que entrarle rápido a este concepto del Business Intelligence and Analytics, porque este tema de negocios, de inteligencia de negocio o analítica de negocio, va a ser su día con día. Hagan o no hagan modelos de predicción o modelos de machine learning, lo van a necesitar hacer para entender en sus respectivas áreas donde trabajen cómo opera su negocio y qué pueden hacer para mejorarlo. ¿Sí? Y de verdad que en cosas bien simples, ¿eh? Yo les decía en mi último trabajo donde estábamos operando con cerca de 400 consultores, yo llevaba la responsabilidad de la cuarta parte, pero todos en su conjunto tenían un seguimiento, o sea, cuántas horas le invirtieron al cliente, cuál era su tarifa por hora, qué tiempos digamos, de vacaciones tomaban, porque ese tiempo no se le cobraba al cliente, cuánto tiempo era productivo versus lo que realmente se podía cobrar o lo que realmente podía producir. Todo este entorno de datos que se manejaban con un bill Excel, porque nos ganaba el tiempo en poder entender la operativa y no tener una herramienta acorde, era apenas el insumo para entender la parte financiera de cómo estos negocios nos permitían tener un revenue, pero también tener un costo que había que administrar. Y eso solo era como la puntita del iceberg porque hacia abajo había más información que administrar.
cuál era el costo de la persona, porque pues en función de su nivel, su tarifa, su salario, y qué, digamos, qué conocimientos tenía para que en cuanto se desocupara o estuviera disponible, se pudiera encontrar proyectos donde encajara adecuadamente cada una de las personas que gestionábamos. Hablamos de 400 personas, entonces gestionar el conocimiento de 400 personas, pues no es nada fácil y mucho menos si no tienes una base de datos que tenga cada uno de los skills de cada persona. Imagínense que de aquí, de este grupo, que ahorita estamos aquí reunidos 27, yo quisiera dejarles a lo mejor la tarea o la parte del proyecto donde ustedes son mejores. A lo mejor hay quien tiene muy buenos conocimientos en la parte de probabilidad estadística. Habrá quien tenga mejores conocimientos con respecto a los demás en la parte de programación. Y así podríamos rascarle y entonces poderles decir, bueno, dentro de tu equipo, tú haces el análisis matemático, tú haces la parte de programación y tú que tienes mejor habilidad de comunicación, tú expones, ¿no? Digo, no se trata de esto las materias, pero hagan el símil en una empresa. ¿Cómo saber cuál es el mejor expertise de cada persona para eso ponerlo en el lugar adecuado, ya sea de la misma organización o a lo mejor de un servicio que estén dando a clientes de la organización? Entonces, pues este concepto de storytelling pues, se vuelve una herramienta poderosísima para poder transmitir dónde estamos situados y hacia dónde queremos ir. Bien, algo relevante en la parte de storytelling es el aspecto de visualización de la información, que va desde una simplicidad visual de lo que tenemos estructurado en cuanto a datos, para no sobrecargar a la audiencia, a las personas que necesitan la información y que hagan un poco complejo la toma de decisiones. Porque sí, podemos llenar de reportes, de gráficos, de diferentes modelos gráficos, tanto en métricas estadísticas, pero también todo un flujo de datos operativos y explicar qué decisiones se van tomando en el vuelo. Pero esto puede llegar también a ser sobrecargado visualmente, entonces hay que administrarlo adecuadamente. Muy importante dar el contexto. Si no tenemos el contexto, y esto piénsenlo en el sentido del proyecto, cada uno como equipo o área que representaría un área dentro de un banco, necesitan tener claro el contexto. ¿Qué quiere decir? Que si van a hacer el rol de un equipo, por ejemplo, de sucursales, pues de menos ya hubieran investigado ahorita qué operaciones tiene una sucursal dentro de un banco en términos generales, ¿no? Si van a buscar qué operación tiene una sucursal del banco NU, pues van a encontrar que a lo mejor no tiene sucursales, entonces pues van a decir, bueno, pues no tengo razón de existir como equipo. Pero no, o sea, aún así debe haber un quehacer operativo dentro de un banco como NU. Entonces, este contexto que se arma como parte de la narrativa, pues debe ser siempre bien claro y darle la pauta al aspecto de información visual que se le va a compartir a la audiencia. Con estos aspectos realizados, la conexión emocional que aquí se me menciona es muy importante porque con datos y bien documentados se puede incrementar el impacto y la motivación hacia la audiencia. ¿Por qué? Porque entonces se ve cuál es el grado de interés que podemos estar tocando, esas fibras de interés que puede estar tocando en un director, en un gerente, inclusive personal que está muy relacionado a la expectativa de clientes de esa empresa y poder palpar cuál va a ser el beneficio o el perjuicio que puede tener una decisión de este tipo. Y desde luego la interacción con esa audiencia para poder entender cómo en sus términos traducen esta información. ¿Sale? Entonces, este último slide, a la luz de lo que van a hacer en su proyecto, espero que les transmita una serie de recomendaciones para ver cómo se van a acercar a la audiencia, que es el resto del grupo, incluyéndome, de cómo van a transmitir su idea de proyecto.
de cómo opera su área, de cómo se relaciona con el resto de las áreas, de cuál va a ser su fin último, su estrategia y qué pueden darle de beneficios a todo este negocio bancario. Bueno, ¿qué más podemos hablar de storytelling? Beneficios o ventajas que nos va a dar esta actividad de storytelling o le está dando a las empresas. Bueno, pues desde luego con esta conexión y entendimiento simple o buscando hacer lo más simple posible contenidos, les va a ayudar a las mejoras, a la mejora en toma de decisiones, va a comprometer y a generar responsabilidad en los dueños de los datos o los que van a tomar acciones con esto. El aspecto de comunicación, el entorno social y cultural de la empresa se va a ver beneficiado porque a todos los niveles se va a buscar que el negocio sea entendido y sea, pues ahora sí que apoyado. Y todo esto combinado con toda esta información y skills les va a facilitar bastante ir creciendo dentro de la organización y por consecuencia impulsar a que la estrategia organizacional, la empresa, vaya por buen camino. ¿Qué pasa si no manejamos bien la información? ¿Qué limitaciones podría tener una empresa si sus empleados, en cualquier nivel, no conocen bien la información? ¿Ustedes qué creen que pueda pasar con una organización, la que sea, lo que quieran? Una empresa de manufactura, una empresa que venda servicios. ¿Qué pasaría si todos sus empleados no conocen en general sus datos? No hay comunicación, o sea, de alguna forma, todo no puedes ser conocedor de todo, ¿no? O sea, en una empresa no puedes tomar esa decisión de decir yo sé todo y dénmelo a mí. Ujú, Pero sí tiene que tener al menos un panorama general. Todos y cada uno tienen que tener un panorama general para saber el comportamiento de las cosas, ¿no? Y no abarcar áreas que a lo mejor no te corresponden, no tomar decisiones que a lo mejor no son tuyas, ¿no? Entonces, pues los datos se tienen que segmentar, dado que son una cantidad de macrodatos. ujú, No todos los datos nos sirven. Entonces, es importante conocerlos, sí. De hecho, algo que me gustó mucho de uno de los, de Elías Ayub, ujú, en una de sus conferencias es precisamente eso, ¿no? La idea general es estar cambiando constantemente de área en una empresa antes de, por ejemplo, tomar la decisión de hacer tú un emprendedor, porque precisamente conoces el comportamiento de cada área y así te puedes desplazar completamente más rápido, ¿no? Entonces, tienes un panorama más general y ves pues no la deficiencia que hay en cierta área, sino las áreas de oportunidad que te pueden brindar todas y cada una de las áreas que componen a un equipo de trabajo. así es. Esa práctica, fíjate, comentas algo interesante, el trasladar por toda una organización a los empleados, que no es fácil, no es real para todos los empleados, pero si tú buscas formar una nueva generación de buenos ejecutivos, managers o algo, hazlos pasar por cada una de las áreas. Es un costo porque pues, no te van a ser productivos en ese tiempo, a lo mejor hablamos de 6 meses, pero los pones a lo mejor 1 o 2 meses en cada equipo, pues para conocer qué hacen, qué necesidades tienen de datos, qué arroja de resultados el conocimiento de los datos, pero además en el día con día pues hacen más cosas, ¿no? No todo es datos, pero les va a dar una visión de todo el entorno y eso para muchas empresas les ha dado muy buenos resultados, de tal suerte que muchos de sus directores hoy en día son personas que pasaron por ese primer programa de crecimiento. Dice César, no podrán tomar las mejores decisiones si no se aprovecha esta información, esta metodología.
Andrés dice, no se llega al objetivo deseado, claro. Entonces, si no nos responsabilizamos por conocer nuestro negocio, así seamos el eslabón más pequeño en una empresa, no vamos a poder contribuir en el quehacer cotidiano del área donde estemos, ¿no? Así les digo, o sea, donde sea que se integren. Es importante que conozcan la organización en la medida de lo posible y esto hoy es posible con tantos comunicados que arrojan las empresas. De repente me encuentro con empleados de reciente ingreso que les preguntan, ¿y quién es el CEO de tu trabajo, de tu organización? Y para empezar ni siquiera saben qué es el CEO. Y cuando ya inclusive logran saber qué significa CEO, se les pregunta, ¿y quién es el CEO de tu organización? No lo conocen. Con dificultad conocen al jefe de su jefe. Y eso ya nada más es de la organización. Ahora, si hablamos algo de la operación, pues el reto todavía es mayor. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando ustedes se integren al ámbito laboral, aprendan de su organización, sepan, una, a qué se dedican como organización, cómo contribuye el área donde están a su organización. E identifiquen nombres de personas, no nada más por el tema del networking, sino que si escuchan comunicados de alguien, sepan de dónde proviene, del líder tecnológico, del líder de la organización completa, del líder financiero, ¿sí? Y identifiquen los términos que hemos hablado varias veces, el CFO, el CIO, el CTO, el CEO, lo que quieran. ¿Sí? Este mundo cambiante los obliga a ponerse más al tiro. Recomendaciones, pues justamente parte de lo que les vengo diciendo es conocer la audiencia. Si ustedes tienen actividades de análisis de información y aunque no la tuvieran, conozcan las diferentes audiencias que pueden tener respecto a su quehacer cotidiano dentro de una organización. Armen todo su historia en función de cuál es el destino que va a tener esta metodología de explicar los negocios. Ordenen la información, recopilen los datos, ordénenlas, denle forma, creen esta narrativa y mejor aún, pónganles una visualización importante. Sí, porque pueden platicarlo todo sin, ni siquiera sin gráficos, sin ni una lista de nombres de campos. Pueden platicarlo muy bien. Si tienen buena narrativa, ni a problema va a llegar. Si mantienen interesado a la audiencia para estos tipos de decisiones, pues adelante. Pero siempre una forma de visualizar la información es de mucha ayuda. Y de nuevo lo vamos a poner en práctica en el proyecto. ¿Sale? ¿Alguna duda, por cierto, con respecto al proyecto? ¿O todos van bien? Ya tengan en cuenta que en 3 semanas, una, dos, en 3 semanas lo van a presentar. Ok, entonces como vamos a dedicar tiempo a los proyectos, el 24 y el 26 voy a estructurar para que cada equipo presente, les voy a decir qué día les va a tocar. Lo que sí les voy a pedir es que todos estén en ambos días, porque si no están, parte de la lista va a ser que escuchemos al resto de los equipos, hayan o no hayan pasado todavía. ¿Sale? Bueno. En la parte de la ética y lo que comenté hace ratito es tanto ética como integridad visual, incluye dar acceso a las visualizaciones que se ofrecen de los datos. Todo lo que se ofrece de un reporteo, de un seguimiento operativo de una empresa a través de los datos, pues deben ser inclusivas. Sepan, y cuando digo aquí inclusivas, se refiere, fíjense, el texto dice, a niveles de alfabetización diferentes, no necesariamente hablando físicamente de algún tipo de discapacidad visual, como dice, sino pensando en un entorno donde no todos conocen el mismo grado o en la misma profundidad la información de negocio.
sino que debe estar orientado a que sea abierto y que para todo el mundo llegue la información. Con esto pueden ustedes ofrecer claridad y transparencia en los datos, en los modelos que arrojan. Le pueden dar una etiqueta tanto a ejes de los gráficos que dan, escalas, a las unidades, tenerlo claro ustedes y con esto poder transmitir y evitar ambigüedades, porque a veces si nos agarran atorados en alguno de esos conceptos, pues ¿cómo podemos resolver si nosotros lo dominamos? ¿Sí? Y finalmente, bueno, pues revelar cuál es la intención de transmitir cada uno de los aspectos visuales o de datos que quieren compartir. Si lo que buscan es persuadir un ámbito directivo para aprobar algún proyecto, alguna inversión, pues tiene que estar con esta perspectiva. Si lo que quieren es informar un buen resultado de un periodo reciente, lo mismo, o sea, tiene que ser bien claro. Inclusive, hasta para dar malas noticias, hay que hacerlo de forma bien transparente y evitar sesgos o evitar tendencias para que no se malinterprete, ¿no? Entonces, hasta para dar malas noticias, es decir, perdieron algún proyecto con un cliente, perdieron dinero a la hora de atender un proyecto porque tuvieron que meterle más tiempo a algunos recursos o empezaron un proyecto que luego se los cambiaron porque ya no se iba a lograr. Todo lo que metieron de dinero al inicio, pues se puede volver una pérdida. Pero todo esto con datos se puede y se debe explicar mejor, ¿vale? Inclusive el día que presenten su proyecto, si me dicen, no, no pudimos hacerlo por esta y esta razón, si me dan las bases, pues en una de esas se las compro, ¿no? Pero hasta para eso también hay que tener elementos visuales y de datos que expliquen el porqué. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, miren, por ejemplo, en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, se ha trabajado con un fomento, una serie de recomendaciones para crecer desde los diferentes niveles educativos en este tipo de herramientas de storytelling y cómo explicar la información estratégica de los negocios. Por darles un par de ejemplos en el ámbito de Argentina, inclusive se generó un concurso este año que le llaman Contar con Datos. Y es un curso donde está abierto a estudiantes, a profesionistas, a periodistas, investigadores, y buscan armar una estructura de historia visual en la cual puedan explicar de forma efectiva datos de negocio. Y esto, pues, es como hacer un tipo de ¿cómo le llaman esto para los concursos de teatro? Eh, bueno, los ponen a prueba como ¿Un auditar, casting? como, sí, como un casting para poder participar en un negocio. Entonces, en un casting expresando cómo podrían explicar un negocio a partir de datos y quien sale beneficiado, pues obtiene un premio, inclusive los pueden considerar para ser involucrados en el ámbito laboral o en ciertos negocios, ¿no? Colombia lanzó un concurso también que se le llama Con datos al ecosistema 2025. Igual buscan innovar en el ámbito político, público y político para fortalecer el uso estratégico de información. Entonces, de nuevo, están impulsando el que se usen datos de forma abierta para tomar decisiones. Y con esto también empujar que sea un uso responsable, ético y creativo de la información que está disponible a nivel público. Ese tipo de motivaciones, pues, es buena porque empuja a las sociedades a prepararse en la cuestión de manejar y entender los datos, ¿no? ¿Qué impulsan con este tipo de concursos, este tipo de acciones? Bueno, el manejo de la ética más allá del consentimiento. O sea, no nada más es que un cierto segmento social, un cierto segmento organizacional apruebe el uso ético de los datos, sino que también por sí mismos los datos ya conlleven un uso razonable éticamente por cuestiones de impacto tecnológico o por estructuras de poder o grados de responsabilidad. La alfabetización en términos de la IA y los riesgos que esto conlleva, pues también implica
conocer bien el uso de la inteligencia artificial a partir de los datos que manejan las empresas. Y esto va a mitigar riesgos, pues también de sesgos algorítmicos o problemas de privacidad. Como ustedes saben, la inteligencia artificial pues se basa mucho en datos, entonces está el riesgo de que tenga un sesgo por cuestiones sociales, socioculturales, sociodemográficas o inclusive exponer datos privados, ¿no? Y por último, bueno, pues el empoderamiento y la protección que se debe de considerar cuando hacemos eh, una alfabetización sobre datos, porque con esto se le está empoderando a ciertos segmentos, digamos, organizacional, como son investigadores, como son áreas directivas, áreas de managers, y pues esto hace, viéndolo fríamente, pues se le da poder sobre la información a ciertas personas o grupos de personas, ¿no? Si han escuchado la frase de quien tiene los datos tiene el poder, ¿cierto? Por cierto, y después de casi todo un semestre, ¿ya vieron el documental de Nada es privado o no? ¿O realmente les valió gorro? Bueno, el documental en mi caso a mí también me lo dejó el de seguridad informática avanzada. Ok, entonces quiero pensar que sí lo viste. Sí, 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 sí. Si se fijan ahí, y no sé si alguien más lo vio, pero me gustaría saber ahora sí si levantan la mano y dicen, sí, yo sí lo vi, o lo vi a medias al menos. Pueden levantar la mano quién sí lo vio. Ahí va Iván, ya lo vio. Nada más Miguel e Iván. Bolívar, bueno, ya son más. Digo, al menos que hayan visto los primeros minutos del documental, podrán coincidir en que lo que demuestra el documental es que el conocimiento a través de los datos, pues es poder. Lo que hicieron para poder impulsar el Brexit o la salida de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, para que Inglaterra dejara de formar parte de esto. Bueno, toda la Gran Bretaña dejó de formar parte de la unidad de la Unión Europea. Fue resultado aparentemente de una presión mediática a través de los datos del beneficio que les conllevaría, ¿no? Y esto pareciera que lo aclara la empresa esta de Cambridge Analytica. Sí, Andrés. Ah, ok, solo levantaste la mano porque viste el documental, ¿verdad? Bueno, entonces si podemos concluir cuál fue el beneficio de haber conocido todas las expectativas sociales de Gran Bretaña o de la parte de la comunidad de los británicos en la Unión Europea, pues confirmaron que pudieron influir a través de los datos, generando este sesgo en decidir que se salieran de la Unión Europea. ¿Sí? Ya no digamos, por ejemplo, las votaciones que tuvieron, donde influyeron en cuanto a Donald Trump, creo, y también me parece que algo similar hicieron con este Obama para poder lograr su, que ganaran las candidaturas a presidentes. Pues de hecho la chava que entrevista en el documental, ella empezó como becaria de la campaña de Obama, pero de ahí su familia perdió todo en la crisis del 2008 y como no dieron tanta ayuda, entonces ya se pasó a los republicanos. Sí, inclusive se volvió activista, ¿no? Dejó la organización de Cambridge Analytica para volverse activista. No me acuerdo su apellido, era que Kaiser, algo así. Bien, entonces, algo que está detonando, y ya para cerrar el día de hoy con este slide, es toda la reforma curricular que ha generado el aprender de estas condiciones sobre el storytelling de los modelos de Machine Learning, de Deep Learning. Es la integración en el análisis de datos, es decir, nuestra currícula ahora debe de incluir que podemos entender el análisis de información,
que podemos aplicarlo con una ética y una planificación adecuada para, pues no incurrir en sesgos, no incurrir en malos usos de la información, em, como parte de nuestra capacitación a lo largo de nuestra vida laboral. Es decir, este reto lo van a tener ustedes, donde mientras más conozcan la información de una organización, pues más compromiso los van a obligar a tener. Inclusive hay organizaciones ya que empiezan a darles un formato, no nada más el de ay, ¿cómo se llama? La ley Arco, sino la ley Arco, que es la que dice que que tienen posibilidad de corregir su información, actualizarla y decidir en qué se usa, pero también los van a comprometer a que lo que arrojen los modelos o datos que ustedes administran tengan un uso responsable y ético. Van a generarse mucho el tema basado en aprendizaje en proyectos. ¿Cómo? Pues todos los proyectos en los que participan las personas donde detonan nuevo conocimiento van a verse involucrados en digamos, ser supervisados de forma minuciosa, porque todo eso se vuelve como una herramienta de aprendizaje a lo largo de la vida curricular de de las personas y de las empresas. Y con esto buscar un enfoque de aplicación equilibrado y ético sobre todo. Si de por sí ya vimos que el uso de información, cuando hay la información, como fue el caso de Cambridge Analytica, le dio un mal uso, tal vez bueno para algunos, como los políticos, pero malo para otros que pues usan de manera, digamos que no aprobada su información para generar estos sesgos. Eso es justo lo que van a empezar a cuidar muchas empresas, ¿no? Sobre todo ahora con la inteligencia artificial que puede arrojar cosas que si no nos responsabilizamos por ellas, pues podemos incurrir en faltas. Y aquí hago el anuncio, o sea, ¿cuántos de ustedes, véanlo fríamente, cuántos de ustedes han hecho tareas apoyándose de un chat GPT y que a la mera hora ni lo revisan? ¿No les ha pasado que de repente ya el profesor les dice, oye, pues esto que pones aquí, ¿de dónde sale? Como que no son cosas coherentes. Le ha pasado a alguien y chin dicen, bueno, a la próxima ya mejor leo lo que me dé el chat GPT, ¿no? Estoy seguro que a más de uno le debe haber pasado ya a estas alturas. Bueno, son 8:52. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Alguna duda? ¿Esto del storytelling les está resultando útil? ¿Le ven futuro en su vida cotidiana? Sí, no, tal vez. Ok, chicos, bueno, son 8:53. Vamos a dejarlo por hoy aquí. Y el miércoles seguimos. Todavía queda un poquito de storytelling. Luego viene todo lo que es aprendizaje, machine learning con información espacial. ¿Vale? Sí, profesor. Bueno, detengo la grabación.